Ahora bien, el código 1 de IGDA es una opacidad, que puede ser blanca o café, y se observa luego de secar la superficie durante 5 segundos. Bien, fíjense en este caso, ¿lo ven? ¿Lo ven aquí? En este caso, en la superficie oclusal tenemos el surco, ¿verdad? Y tenemos esta mancha blanca que se extiende desde el fondo del surco hacia las paredes. Bien. En este caso es blanco leche, blanco tiza. Pero fíjense que aquí, en este surco, vemos un surco que está pigmentadito y vemos ese halo blanco alrededor del surco, pero que está pigmentadito el surco como tal. Bien. Entonces, por lo general, la extensión de la desmineralización no supera el milímetro. En ese caso, entonces, es el código 1 de IGDA. El código 2 tiene mayor extensión. Fíjense que ya aquí no se asocia directamente al surco, sino que hay mayor extensión a nivel de esta superficie libre. A nivel de superficie oclusal, vemos claramente que inicia en el surco, pero que se extiende a la pared y ya incluso pudiésemos observar que tiene la apariencia de que hay pérdida de tejido, pero en realidad no lo hay. Es que la opacidad hace como si viésemos el surco más ancho de lo normal, pero eso es un efecto visual, ¿bien? Y fíjense lo mismo que ocurre aquí. Vemos una amplitud que en realidad no hay pérdida de tejido, simplemente hay una desmineralización que en este caso está pigmentada, que inicia en el fondo del surco fisura y se extiende hacia las paredes. Bien, en este caso la podemos llegar a ver sin secar la superficie, porque es de mayor extensión. Ahora bien, algunos ejemplos que les traigo, todos estos son lesiones no habitadas de caries. Bien, a excepción de esta imagen que está aquí superior, donde hay unas manchas blancas, fíjense, pero que esas manchas blancas son producidas por la anatomía del diente y no hay un proceso de desmineralización. ¿Lo ven? En este caso. Pero fíjense que aquí hay lesiones IGDAS 2, IGDAS 2, IGDAS 1, IGDAS 1, ¿sí? IGDAS 1. Aquí pareciese que hubiese una lesión, pero de igual forma aparece una mancha blanca que sería pertinente colocar un elástico de ortodoncia y observar correctamente qué es lo que está pasando a nivel de esa superficie proximal que se transparenta hacia la superficie vestibular. ¿Lo ven? Ahora bien, fíjense, aquí ya tenemos un IGDAS 2, claro, un IGDAS 1, IGDAS 1, en cada uno de los surcos de la misma superficie oclusal, IGDAS 1, IGDAS 2, y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, en el IGDAS 3 ya hay pérdida de material, ya hay una microcavitación. Ya el esmalte se perdió un poquito sin alcanzar la dentina. ¿Bien? Entonces, cuando veamos que hay pérdida del esmalte sin la dentina, es un IGDAS 3. El abordaje actual de cariología dice que un IGDAS 3 tampoco amerita el tallado de una cavidad. Si no alcanza dentina, se sella. Se coloca un sellante de foseta. ¿Bien? Ahora, el IGDAS 4 es la sombra esta subclínica que a todos nos da miedo, porque anteriormente no todos pensábamos, cuando metamos aquí la fresa, eso va a cavitar. Y era el terror de todos los odontólogos. Sigue siendo, ¿ok? Pero el IGDAS 4 es fácil de detectar porque es esa sombra subyacente que aparentemente no tiene un punto de inicio oclusal. ¿Bien? Entonces hay que investigar siempre por dónde empezó y cómo progresó. Porque al estar dentro de una cavidad cerrada, aparentemente cerrada, entonces nosotros ahí nos preguntamos cómo los microorganismos siguen haciendo su metabolismo, cómo hay producción de ácido a ese nivel. ¿Será que ya cambian su metabolismo y se vuelven proteolíticos y utilizan el colágeno de la dentina para seguir viviendo? Entonces la caries sigue progresando, etcétera, etcétera, ¿sí?
Pero fíjense que todo esto, uno ve este paciente así y lo primero que uno piensa, nada, hay que tallar aquí para abrir. Pero resulta que lo primero que tenemos que buscar es por dónde entró, ¿sí? Por dónde se produjo. Bien, ahora, el IGDA 5 y el IGDA 6 es lo que anteriormente el odontólogo llamaba caries, que es una lesión cavitada. Puede ser pequeña, puede abarcar una cara, puede abarcar varias caras o superficies, puede ser extensa, puede alcanzar la pulpa, puede alcanzar la dentina, puede alcanzar todo. Entonces, esto no vale la pena de hablar mucho al respecto referente a la identificación, porque es que eso lo detecta todo el mundo, hasta los que no son odontólogos y ven en un diente así, dice, bueno, sí, esto es una lesión de caries. Pero ya nosotros sabemos que será IGDAS 5, si hay exposición de dentina, fíjense, y será IGDA 6 si abarca mucha extensión del tejido dental. Bien. El manual guía ICCMS, que está disponible en la web gratuito, ellos nos agrupan los códigos de IGDA y nos ayudan a darle nombre al diagnóstico. Por supuesto, este diagnóstico tiene que incluir la identificación, que ya lo hicimos, que es visual, ¿verdad? Y tiene que incluir la evaluación del riesgo acario de nuestro paciente. No se olviden nunca de eso. Entonces, por ejemplo, cuando ya nosotros vamos a dar el diagnóstico y lo vamos a poner en la ficha clínica, si el paciente está enfermo o no, tenemos que poner dónde está enfermo o cuál es el síntoma que te presenta. Entonces, por ejemplo, ellos agrupan el IGDAS 1 y 2 y le dicen estadio lesión de caries inicial. Agrupan el IGDAS 3 y 4 y le dicen estadio o lesión de caries moderada. Y agrupan el 5 y 6 y le dicen estadio de caries severa, ¿verdad? Por supuesto, esto tiene que estar acompañado de una radiografía coronal que nos va a ayudar sobre todo a nivel de superficie proximal. Entonces, ¿qué nos dice el manual ICCMS? Que, por supuesto, si nosotros tenemos una radiolucidez que afecta solo el tercio medio externo del esmalte, pues se relaciona con estos estadios más tempranos, ¿sí? Se alcanza el límite amelodentinar, ¿verdad? O incluso llega a afectar el primer tercio de la dentina, ¿verdad? Son los estadios iniciales. Ahora bien, si ya esto progresa y nosotros vemos radiolucidez que afectan el segundo tercio de la dentina o el tercio medio o el tercio interno de la dentina, ¿verdad? O por supuesto, esto que ya vemos que eso falta poco para tratamiento de conducto, en este caso, ¿verdad? Que ya casi está en pulpa. Entonces, por supuesto, estos son estadios más severos. Bien, ahora, les adelanto un poquito sobre el tratamiento y cuál es la evidencia científica. La evidencia científica dice que si yo veo un IGDAS 2 clínicamente y radiográficamente alcanza el límite amelodentinario o llega al primer tercio de la dentina, está indicada las resinas infiltrativas, sin tallar cavidad, ¿vale? Pero ya en este estadio donde hay afección del tercio medio de la dentina, ya hay cierta resistencia del tejido a reaccionar positivamente ante la infiltración y por lo general no se recomienda, sino que cuando ya veamos que está en el tercio medio de dentina, entonces sí hay que hacer tallado, pero de una forma conservadora. Bien. La indicación antes era que nosotros hacíamos apertura por oclusal, ¿se acuerdan? Pero entonces ahora sí es posible hacer apertura por proximal y tratar de una forma conservadora eso que está ocurriendo, pues hacerlo de esa manera. Bien, siempre, y soy bastante enfática en esto, van a encontrar autores y evidencia científica que apoyan los que les estoy diciendo y van a encontrar también los que se oponen, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que ustedes en su práctica profesional sean los más conservadores posible, agoten todo, que vayan desde el menos conservador, perdón, desde el más conservador hasta el menos conservador.
Bien, yo siempre le digo a mis estudiantes, si alguien se fractura un pie, ¿qué es lo primero que hace? Ah, bueno, doctora, le ponemos un yeso, una escayola, ¿sí? Si no funciona, pues se opera y se le ponen tubos para guiar el crecimiento óseo. Y si no, se corta el pie. Pero hay profesionales, colegas nuestros, que van directo y cortan el pie. Entonces, vamos a ser conservadores y vamos a pensar más en la vida útil de ese diente, que a largo plazo va a beneficiar más a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, y estoy segura porque como estamos viviendo en la época de las especialidades, y de verdad que hay cosas espectaculares en el área de estética, de prótesis, de implante, de todo esto, y hay cosas espectaculares, bellísimas. Pero vamos a aplicar esos tratamientos a los pacientes que realmente ameriten esos tratamientos, no a todos los pacientes, ¿sí? Entonces, esa siempre es mi recomendación. Bien, ahora, en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, nosotros le cambiamos el nombre y no le decimos lesión de caries inicial, sino leve. Y le decimos leve porque inicial no es. Y desde el punto de vista histológico, para que ya se vea clínicamente, ya eso tuvo mucho tiempo allí de desmineralización, remineralización y así sucesivamente, hasta que se vio, ¿verdad? Entonces nosotros no le decimos inicial, sino leve, ¿bien? Y no le, a los códigos severos, pues le decimos severa y al moderado, moderado, ¿bien? Entonces fíjense que desde el punto de vista de, existe una receta que me ayude a volver este sistema de identificación de caries más fácil. Sí, aquí les traigo un árbol de decisiones. Y es facilito. Lo primero es que ustedes ven la superficie de un diente. Por ejemplo, la superficie oclusal. Entonces vemos la superficie oclusal del segundo molar permanente superior derecho. ¿Sí? Entonces, estamos allí, secamos y observamos. Entonces, ¿está cavitado? ¿Sí o no? Si está cavitado, entonces, ¿llega a dentina? Sí. Si llega a dentina, entonces o es un código 5 o es un código 6 de IGDA, ¿sí? Ahora, si está cavitado y no llega a dentina, es un 3. Sencillito esa parte, ¿verdad? Lo difícil es cuando no está cavitado, porque si no está cavitado, ¿vemos un cambio en la apariencia de la superficie? Sí. Ok, entonces nos vamos a los criterios de IGDA. Ok, empieza en el surco, se extiende a las paredes, se ve opaco, después de secar lo veo mejor. Entonces, si después de secar lo veo mejor, es un 1. Pero si lo veo cuando la superficie está húmeda, es un 2. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Por supuesto, para esto ustedes siempre se visualizan, hay cambio de coloración que se puede asociar a una manifestación clínica de una lesión de caries. Sí. Ah, bueno, no, pero esto no parece carie porque no está en el sitio retentivo de biopelícula, sino más está en el tercio incisal. Entonces, bueno, no, entonces puede ser una hipoplasia. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Entonces, eso les ayuda a discernir un poco. Volviendo a estas imágenes, fíjense que esta fue la que les presenté al principio. Ah, no, esta es otra. En la misma superficie oclusal vemos dos surcos y vemos que el que está señalado con la letra A tiene mayor desmineralización que el puntito que está señalado con la letra B. ¿Lo ven? Pero si esto, para poderse observar, yo tuve que secar, es uno, los dos. ¿Sí? Ahora, siempre me preguntan, ajá, doctora, si este surco tiene mayor severidad que este, ¿cómo lo trato? ¿Le coloco sellante a toda la superficie? Sí, pues claro. ¿Sí? Ahora, en el caso de que ya este estuviese cavitado y este no, ¿lo tratan igual? Pues claro, porque si hay una microcavitación, que es un código 3, también le van a poner un sellante.
Ahora, si ya aquí hay dentina expuesta y hay colonización microbiana hacia la dentina y hay un proceso metabólico, ya estamos hablando de una cavidad. Y, por supuesto, el tratamiento será operatorio convencional. ¿Sí? En todo, en las superficies. Ok. Exactamente. Bien. Ahora, fíjense en este caso. Aquí nosotros tenemos una lesión en proximal que se evidencia porque el diente vecino no está. Ahora bien, ¿qué hacer en este caso? Bueno, por supuesto, tenemos acceso a ello. Si el paciente se cepilla bien, esto no progresa, porque ya no está el diente vecino. Y aquí él se puede cepillar perfecto y puede remover. Ahora, si el paciente no está pendiente de su cuidado bucal, hay un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar a los eventos de remineralización. Ah, bueno, tomamos radiografía primero coronal y vemos hasta dónde llega esta lesión. Decidimos si infiltramos o si solo colocamos un barniz de fluoruro. Cada 3 meses, es decir, 4 veces al año. Okay. Y vamos observando radiográficamente si esto progresa o no. Y ya. ¿Lo ven? Ahora, a este nivel, fíjense que aquí estamos hablando del surco palatino de un diente superior, ¿sí? Y en este caso ya hay un signo, fíjense que se ve que la imagen la tomaron y no está seca la superficie. O sea, no la secaron, hay restos de saliva allí en la superficie. Y aún así se ve. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Sellar también. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de esto. Por supuesto, diagnóstico diferencial de las lesiones no cariosas, es decir, defecto de desarrollo del esmalte. En este caso, fíjense, nosotros tenemos aquí un patrón. Ahí está una lesión blanca, no asociada a la retención de biopelícula, y observamos que ahí es bilateral. Cuando observamos toda la boca, observamos que lo que está en este segundo molar está en este segundo molar. Observamos que lo que está en este premolar está en este premolar. Y así sucesivamente. Por supuesto, cuando vemos esto, pensamos en el patrón de formación o de mineralización de ese esmalte. ¿Y qué estamos observando? Que casualmente lo que vemos en el segundo molar lo vemos también en premolar. ¿Qué me dice a mí? Que esa lesión ocurrió cuando se estaban mineralizando esos dientes en particular. Entonces vemos una cúspide con apariencia de una montaña nevada. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Que eso es fluorosis dental. ¿Lo ven? Entonces, cuando le decía al principio que para hacer un buen diagnóstico diferencial respecto a los defectos del desarrollo del esmalte, tienen que irse a la causa, tienen que irse a cómo se forma, a qué etapa del desarrollo afecta, ¿sí? Y de esa forma, entonces ustedes pueden llegar con exactitud a un buen diagnóstico, ¿bien? Ahora, siempre me preguntan, ¿puede haber un defecto del desarrollo del esmalte e instalarse caries? Sí. Y pueden encontrar varias cosas al mismo tiempo. Y esos pacientes, por supuesto, suponen un reto a la hora del diagnóstico y aún más a la hora de planificar el tratamiento, porque estamos hablando de un esmalte que no es normal a priori. ¿Lo ven? Eso hace que las indicaciones de restauración también sean específicas y que quizás nosotros tenemos que cambiar tiempo de grabado o tenemos que utilizar un adhesivo especial, ¿sí? Entonces, solo podemos llegar allí si nosotros estamos bien formados. No hay otra cosa. Bien. Ajá. ¿Qué otra cosa no es lesión de caries? Por ejemplo, todo esto asociado a hipomineralizaciones. Algunas cursan con hipoplasia y otras no. Pero observamos francamente que hay un proceso que se desarrolló durante la mineralización de esos dientes. Que si la fractura fue preeruptiva o poseruptiva, eso también los ayuda a discernir sobre el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Y ya saben que hay manifestaciones que se presentan en dentición primaria, hay manifestaciones que afectan ambas denticiones y hay manifestaciones que afectan dentición permanente. ¿Sí? Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta.
IGRAS también nos da tips importantes para determinar si una lesión está activa o si es una cicatriz, es decir, está inactiva. Y el manual ICCMS también nos describe muy bien cuando están las lesiones activas o inactivas, de acuerdo a si estamos hablando de lesiones moderadas o iniciales, o leves, que me gusta más a mí leves, no iniciales, sino, y también respecto a las lesiones cuando están en estadio severo. Lo cierto es, recordemos que nosotros entonces podemos tener lesiones, pigmentaciones marrones, o podemos tener pigmentaciones blancas, color tiza. Bien, en este caso, en un mismo paciente, fíjense que aquí tenemos dos patrones que llaman mucho la atención. Por ejemplo, tenemos esta mancha blanca que está directamente asociada al depósito de biopelícula, pero tenemos esta que ya superó el depósito de biopelícula y está más arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya es una cicatriz que se formó cuando este diente estaba haciendo emergencia a la cavidad bucal. Es decir, cuando él todavía iba por aquí, por el plano oclusal, se formó la lesión, pero cuando ya terminó de salir, que el paciente se cepilla mejor por aquí y por aquí no, ¿verdad? Ya esta se inactivó, pero esta sigue activa. Entonces, tenemos que marcar en nuestra historia clínica cuáles son las lesiones inactivas. Sí, porque esa cicatriz se puede volver a activar si las condiciones bucales del paciente cambian. Por ejemplo, si Paulina sale embarazada, ¿sí? Magliner no va a salir más embarazada, pero pueden tener pacientes que ustedes tienen ciertas características bucales, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, aquí tienes una cicatriz, aquí esto se pudo formar cuando tuviste ortodoncia, pero tenemos que señalarla en la historia clínica, ¿sí? Porque si asumamos que cambian las hormonas, que disminuye el flujo salival, que hay una enfermedad sistémica que amerita el uso de ciertos fármacos, y casualmente estos fármacos compiten con la estimulación glandular, se dañó todo, y esa lesión vuelve a estar activa, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que lo colocamos. ¿Cuáles son las directrices recomendadas para saber cuando una lesión está activa o inactiva? Localización y aspecto. La localización, se los acabo de decir, si está en la zona directamente asociada al acúmulo de biopelícula, está activa. Por lo general, en oclusal siempre está activa, ¿ok? Porque es muy difícil que la saliva o cualquier acción remineralizante logre inactivar el fondo del surco, no llega allí. Y por esa razón es que la indicación es sellar y no, por ejemplo, colocar gel en fluoruro, porque el gel en fluoruro tampoco llega al fondo del surco. ¿Me explico? Entonces, todo tiene su razón de ser. Sí, ni Ahora, siquiera tocar la lesión. no, no. Ahora bien, respecto al aspecto, fíjense que cuando es una cicatriz se ve lisa y brillante, como en este caso. Pero cuando es una lesión activa se ve opaca y rugosa. Y fíjense que hasta ahora no he dicho se siente, sino solo se ve. Pero si ustedes tuviesen duda, pueden tocar, pero con un instrumento no filoso y sin ejercer ningún tipo de presión, ¿sí? Por ejemplo, pueden utilizar una sonda periodontal. La Organización Mundial de la Salud propone la utilización de la sonda de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un extremo redondeado. Y por supuesto, la presión a la que hago referencia es como el aleteo de las mariposas. O sea, cero presión. Nada más ustedes van a pasar sobre la superficie, entonces, para ver si sienten o perciben esta rugosidad. ¿Bien? Si no tienen memoria táctil, seleccionan una parte del diente que saben que está sano y hacen memoria táctil. Y luego se van a la zona dudosa y lo pasan por allí para ver si hay algún tipo de modificación. ¿Bien? ¿Puede estar activa o inactiva una lesión cavitada? Por supuesto. Si se expone
al medio bucal y a los agentes remineralizantes, ella se va a inactivar, que es lo que anteriormente llamábamos caries detenida, ¿sí? Pero si las características anatómicas de esa cavidad hacen que siempre esto que está aquí, la biopelícula, esté activa con todo lo que está ocurriendo allí a nivel metabólico, pues nunca se va a inactivar. ¿Bien? Y Entonces, esto es... ¿Perdón? Se ve rugosito también. Sí, se ve rugoso, exactamente. Entonces, fíjense que aquí esto pasa. Como les dije anteriormente, para una buena detección, los criterios claros, pero para un buen diagnóstico, tienen que acompañar la detección con el riesgo a caries. ¿Bien? Y no puedo dejar de mencionar las pruebas complementarias que existen en el mercado. Ustedes pueden utilizar QLF para superficie lisa o Diagnoden, que es muy eficiente para superficies oclusales. También pueden utilizar Diagnocan, que es altamente ahora utilizado para superficies proximales, ¿sí? Pero, mi recomendación es siempre que vayan a comprar un método auxiliar del diagnóstico, él no puede sustituir el criterio clínico, en primer lugar. Segundo, ustedes tienen que revisar la especificidad y sensibilidad de cada método que están utilizando auxiliar. ¿Por qué? Porque el ojo humano tiene deficiencias para ver un surco cariado en estadio muy inicial, ¿sí? Pero no se equivoca nunca cuando el diente está sano. ¿Me explico? En cambio, todos estos métodos auxiliares pueden tener falsos positivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si por ejemplo, si yo utilizo estos métodos cuyo fundamento es un cambio en la refringencia de la luz, si yo tengo un surco que está colonizado por mucha biopelícula, por supuesto, esta biopelícula va a haber un cambio de coloración y va a ser un falso positivo. ¿Me explico? Entonces, nunca pueden sustituir la evaluación clínica a sus criterios clínicos. Estas pruebas, como su nombre lo dicen, son complementarias. ¿Bien? Estas son de fluorescencia y también existen unas jeringas detectoras de caries, también las podemos usar. Sí, pero sobre todo esas se utilizan para lesiones cavitadas, porque lo que detectan precisamente es un metabolismo bacteriano, o sea, algún tipo de enzima, algún grado de desorganización del tejido, y eso es lo que colorea, ¿verdad? Para lesiones no cavitadas, que estamos en esmalte, pues no, hasta ahora no he visto ninguna evidencia científica que se utilice estos detectores. Bien, hay muchos colegas que lo utilizan durante la preparación o el tallado, es decir, para saber hasta dónde llegar. Pero como todo, les digo, siempre busquen los pros y los contras antes de utilizarlo, ¿sí? O sea, vayan y busquen y lean y infórmense, estudien antes de utilizar ciegamente un producto, ¿bien? Es mi recomendación. Por supuesto, para la evaluación de riesgo a caries existen muchos instrumentos y uno de estos es el Cariogram. No estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero es un instrumento, al igual que otros, que nos sirven para categorizar o clasificar respecto al riesgo a nuestros pacientes. Esto es un poco a lo que se refiere el FOTI. Fíjense que es una iluminación, ilumina el diente y se puede ver algún grado de alteración o que no se observa clínicamente. Este es el QLF, ¿sí? Pero fíjense en este caso, el cálculo dental, hay cambios de coloración. Y no es caries, es cálculo. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que siempre hay que revisar la sensibilidad del método y la especificidad del método. Nada sustituye que ustedes muy bien y que sepan dónde buscar y qué es lo que van a buscar. Hay muchos pacientes que dicen, pero es que antes la consulta con mi odontólogo duraba 10 minutos, pero ahora dura 2 horas. Es que tiene que durar 2 horas. O sea, estoy exagerando. Ya cuando ustedes entrenan el ojo, lo hacen rápido, ¿sí? Pero al principio tienen que tomarse el tiempo necesario, porque fíjense que ustedes pueden
diagnosticar si ese paciente está enfermo de caries o no. Entonces, eso precisamente es el objetivo. Por último, el último consenso sobre cariología, fíjense que nos da indicaciones de tratamiento. Y las indicaciones de tratamiento, fíjense que van, unas que van directamente a la terapia causal y otros que van directamente al síntoma, ¿sí? O signo. Fíjense que las indicaciones para la lesión no cavitada, que es 1 y 2 de IGDAS, entonces control de la biopelícula, del cepillado, dieta, uso de dentrífico fluorurado, aplicación por parte del profesional de productos fluorurados de alta concentración, ya sea barniz, gel, fluoruro de sodio, fosfopéptidos de caseína con fluoruro, arginina con fluoruro y todos estos productos que están ahora en el mercado que son remineralizantes, ¿ok? De la superficie. Y para las fosas y fisuras, es decir, para las superficies oclusales, se recomienda sellantes de fosas y fisuras, ojo, con evidencia comprobada. O sea, no es que lo estoy diciendo yo, es que la evidencia científica ya mostró en estudios de más de 10 años que si tú sellas un IGDAS 1 y un IGDAS 2 no progresa. Y si progresa es porque hay algo en el paciente no controlado. ¿Lo ven? Pero si ustedes controlan todo esto, no progresa. ¿Okay? Y para superficies interproximales tenemos las resinas infiltrativas y tiene un asterisco aquí por lo que les dije anteriormente. Dependiendo de la extensión que ustedes observen en la radiografía, pues esta resina infiltrativa tendrá más o menos éxito. ¿Bien? Entonces, para concluir, ¿por qué es importante detectar manchas blancas? Bueno, porque son susceptibles a la remineralización, porque detenemos la progresión de la lesión y porque nos posibilita realizar tratamientos más conservadores. ¿Ok? Entonces, por esta razón es que nosotros tenemos que ser bastante específico, cuidadoso, riguroso en observar en estos pacientes algún indicio o cambio de la superficie del esmalte que me hable de que ya hay una manifestación clínica de la enfermedad de caries dental. Y sí, y solo sí, es cuando nuestro tratamiento va a ser efectivo y eficaz. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo mis redes, donde rutinariamente pues les coloco información sobre cursos que se estén realizando, todo esto. Y un correo que lo abrí solo para ustedes porque hay algunos de los colegas que me encanta que me envían casos con fotos y me dicen, bueno, doctora, mire, este paciente es así, 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 hice esto, pero entonces volvió a los 2 meses con una lesión nueva y le toman foto a la lesión y le toman foto a la radiografía. Entonces, es una forma de hacer interconsulta bastante importante y yo creo que todos tenemos que hacer interconsulta porque es imposible que todos, conozcamos todo. Eso es imposible. Entonces, tenemos que apoyarnos en nuestra profesión y